AVE, que es la Asociación de la Vivienda Económica, donde trabajaron todas las áreas con 5 municipios del interior de la provincia de Córdoba. Esto se inició, bueno, toda la parte de proyecto en el 2019, cuando se comienza la parte práctica en el 2020, se alcanza a visitar un solo municipio, después llega la tan conocida pandemia mundial y bueno, luego se trabajó de manera virtual con los municipios. Ya les voy a contar un poquito en qué se trató la metodología. Justamente acá en pantalla visualizamos todos los desarrollos que tiene el área, nuevos materiales, justamente son desarrollos en base al aprovechamiento de residuos urbanos o también pueden ser residuos industriales para elaborar estos componentes constructivos. En el orden que les voy a mencionar son ladrillos de PET, tejas de caucho plástico, madera plástica para aberturas y mobiliario, ladrillo de RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, paneles de tetrabric, paneles micelio de hongos y proceso de ceramización de reboques de tierra. Bueno, se trabajó justamente con fichas de diagnóstico, como les comentaba, algunas fueron presenciales y otras virtuales. En este caso, el área Nuevos Materiales trabajó con los encargados del área de ambiente de cada uno de los municipios y indagamos sobre qué cantidad de residuos o qué tipo de residuo tenía ese municipio, de qué manera lo eliminaban. Y una vez finalizado todo el diagnóstico, se les hizo propuestas de transferencia tecnológica de todos estos componentes que mencioné en la diapositiva anterior, que incluyen la materia prima, el residuo disponible que cada municipio tenía. ¿Qué quiere decir una transferencia tecnológica? Es decir, que se les transfiere el know-how, no se les da el producto, sino que se les transfiere el know-how y se les asesora en todo lo que es, bueno, en primera instancia la capacitación de cómo hacer ese componente, el armado del layout, es decir, cómo diseñar una planta para este emprendimiento productivo. Se los asesora en la compra de la maquinaria y se los acompaña durante todo el proceso tomándole una muestra de cada uno de los componentes para realizarle ensayos de acá a meses que estén produciendo y de esa manera garantizar que lo estén haciendo de manera correcta. También como cierre del proyecto se realizaron prototipos demostrativos con estos elementos constructivos para motivar también que los vecinos comiencen a realizar la recolección diferenciada. Bueno, en algunos casos se llegó a poner en marcha emprendimientos productivos y para finalizar quiero mostrar algunos de los resultados. Por ejemplo, esto es en la municipalidad de Arroyito. Se construyó al lado de un salón comunitario un módulo de sanitarios que su cubierta estaba realizado con bloques de PET reciclados, ¿sí? El PET, como todos sabemos, es el plástico y polietileno terastalato. Después, en la localidad de La Borde, para construir vestuarios municipales se integraron ladrillos de PET y ventanas de RAE, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, esto dentro de un polideportivo. En la localidad de Las Varillas, es la foto que vemos en la parte izquierda inferior, se entregaron ventanas de RAE, ladrillos de PET, que se los incorporaron a una plaza que tiene estas ventanas. Bueno, la idea es que ellos por detrás coloquen unas bolsas Big Bag para promover la concientización ambiental y que los vecinos vayan a depositar sus residuos. Y en la localidad de Juárez-Selman se entregaron varios componentes constructivos porque es una localidad con la cual ya se viene trabajando con otras áreas, que ellos cuentan con el emprendimiento productivo, y estos bancos que tienen hormigón premoldeado, que son las patas, y madera plástica, bueno, en una plaza justamente ubicada frente a la planta donde están produciendo los componentes reciclados. Así que bueno, básicamente eso es lo que realizamos desde CEBE CONICET. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, somos AVE y CEBE, y a través de la página web que es www.cebe.org.ar, y se pueden acercar municipios, empresas, ONG, fundaciones que quieran realizar transferencias tecnológicas. Muchísimas gracias. Gracias, Maribá, por el tiempo, por cumplir el tiempo en la presentación.
Ahora entonces iremos a la segunda presentación. Que es de Becerra Araneda Abraham, de la Escuela de Hábitat y Sustentabilidad de UNSAM, de Yangles Marta, también del Centro Experimental de la Producción de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, Roberto Busnelli, también de la UNSAM, y Janina Aranda, y Sebastián Niemczek, perdón si no le dije bien el nombre. La ponencia se llama sobre el desarrollo y la certificación de productos upcycle siguiendo pautas adaptadas al territorio. Así que, Abraham, te pedimos que compartas tu power y arranque la presentación. Buenísimo. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Gracias, Santiago. Sí, perfecto. Ahí se ve. Todavía no. Ahí está compartiendo. Ahí. Cuando quieras, ya estamos. Dale, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Este trabajo se titula Sobre el desarrollo y la certificación de productos upcycling siguiendo pautas adaptadas al territorio. Voy a avanzar acá. Voy a ser el expositor hoy día de esta charla, que este trabajo está compuesto por 5 autores, arquitectos y doctores en arquitectura, y que les habla que tengo como educación base, ingeniería en ciencia y tecnología de materiales, después el magíster en esta área y después el doctorado en ciencia y tecnología de materiales. Así que mi expertise es más orientada a la parte técnica y desarrollo de productos y certificación. El objetivo de este trabajo fue explorar la valorización y reutilización de residuos que actualmente no tienen un mercado en el reciclaje. Particularmente van a ver y les voy a mostrar que se reutilizó y se recuperó un residuo basado en la industria textil del partido de San Martín a través de un trabajo colaborativo y a través de la práctica del upcycling. ¿Qué quiere decir del upcycling? De la práctica en donde se busca preservar la calidad intrínseca del material, las propiedades, las características, y poder utilizar este residuo para fabricar un producto de mayor valor, que en este caso sería un sistema constructivo. El método, para esto se desarrollaron métodos, buenas prácticas que fueran de fácil implementación, ese es el primero, un gran objetivo, y que sean de bajo costo, que promuevan la certificación de un producto basado en upcycling. Como caso de estudio, se fabricó, se estudió y se desarrolló esta metodología aplicándola en un producto basado en residuos textiles, como les decía, que ya ha sido prefabricado previamente. Este residuo participará en un sistema constructivo que se utilizará para aislación térmica y para acondicionamiento acústico de edificios. Algo a destacar es que este trabajo impulsó el upcycling entre ya sea pasantes, algunos recicladores, estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y el CEP, que es de la FADU de la UBA. ¿En dónde se contextualiza este trabajo? Bueno, acá lo dividimos en estas 4, si bien hay más problemáticas, las 4 principales que aborda este trabajo es, por ejemplo, la primera, muy conocida por todos, que la gran industria del reciclaje, existe un predominio del downcycling, o sea, recuperar el residuo y después generar, mediante un proceso mecánico, químico, etcétera, yo fundo, por ejemplo, un plástico y fabrico otro producto. Y en ese proceso muchas veces se pierden algunas características intrínsecas del material como tal, y el producto que se puede fabricar requiere algunas veces de la adición de materia virgen para poder tener un mínimo de requerimientos, de cumplir un mínimo de requerimientos técnicos. Por otro lado, el upcycling es, como les decía, es un proceso por el cual yo puedo minimizar el aporte energético al reciclar, porque no se suelen requerir estos procesos mecánicos o químicos para procesar ese residuo, sino que se busca preservar ya sea la forma, la geometría, las características físico-químicas del residuo, sin alterarlo, y se lo busca combinar, o ya sea aditivamente o combinándolo con otra materialidad para formar otro producto, que muchas veces son productos de mayor valor. En este caso, un residuo textil de la industria textil que no tiene un valor actualmente, ese residuo se combina con otra materialidad para fabricar un sistema constructivo que va a ser utilizado para la construcción de viviendas. Bueno, por otro lado, en general el mercado del downcycling utiliza tecnologías y residuos que se utilizan en mercados dominantes y que se suelen establecer en países industrializados. O sea, de nuevo, hay residuos que se desaprovechan, que no están en esta cadena productiva del reciclaje, y además hay varias tecnologías locales que son posibles de desarrollar.
Sebastián Carienzo y otros autores ya han mostrado en su trabajo que hay algunas tecnologías desarrolladas por algunas cooperativas, por ejemplo, Reciclando Sueños, reutilizando y recuperando componentes y fabricando nuevos equipamientos. Bueno, por otro lado, algo que aún carecen muchas de las iniciativas de upcycling que hay es que se necesita desarrollar un nuevo marco normativo para esta caracterización y posterior certificación que incorpore dimensiones sociales, ambientales y además de lo técnico, porque actualmente la certificación pasa principalmente por un aspecto técnico, pero el aspecto ambiental y social muchas veces es desaprovechado y no se valoriza en estas certificaciones. Y por último, y algo que atiende particularmente este trabajo, es que muchos de los conocimientos que hay en relación al conocimiento tácito de los autores, por ejemplo, de recicladores, recuperadores, tácito en cuanto a conocimiento que se origina con la práctica, con la intuición, muchas veces no es desaprovechado por las prácticas top-down o las prácticas académicas o de investigación. Prácticas, por ejemplo, de cómo cortar el residuo, habilidades manuales, entre otras cosas. Bueno, este trabajo buscó transferir ese conocimiento de alguna manera y generar una metodología con ese conocimiento. En general, los resultados, los puntos críticos que se observaron fue, primero, que las características físico-químicas del residuo textil y su estado de deterioro original, de cuando se obtiene de esta fábrica en UNSAM, son determinantes para la calidad final del producto de este sistema constructivo. Por otro lado, se aprovecharon este conocimiento tácito y algunas habilidades de los pasantes y estudiantes de algunos recicladores para acondicionar este residuo textil, que luego va a ser utilizado para fabricar el producto. Por otro lado, se aprovechó la experiencia de varios investigadores en cuanto a fabricar otros productos anteriores con otros residuos. Se utilizó ese conocimiento en cuanto a las dosificaciones para poder fabricar este nuevo producto utilizando este residuo textil. Por otro lado, se desarrolló una metodología para definir parámetros relevantes del residuo textil, porque en este caso se mezcló el residuo textil con un material cementizo, con agua y otros materiales, y se estudió los efectos que se podrían surgir con la combinatoria de estos materiales. Esto es del aspecto técnico. También, como voy a mostrar en la siguiente diapositiva, se realizaron algunas metodologías de ensayo de bajo costo para caracterizar estos productos y que tuvieron en cuenta todo el sistema productivo y los componentes, ya sea máquinas estandarizadas o no, o equipos o sistemas diseñados especialmente para caracterizar este producto. Aquí me refiero a esto. Arriba lo que van a ver, de izquierda a derecha, un ensayo de bajo costo, que en este caso era una resistencia al fuego, que se basó en un ensayo estándar que se ve en el medio. Se ve un diagrama del ensayo IRAM 11910, que está basado en la ISO 11925 también. Se utilizó este diagrama para poder realizar este diagrama esta metodología de bajo costo para ensayar la resistencia al fuego. Por otro lado, también se hizo otro ensayo para caracterizar el comportamiento de succión de agua por capilaridad de este producto de residuo textil, siempre prevaleciendo el uso de componentes de fácil acceso, de fácil implementación y baratos. Y lo que se observa acá a la derecha es que con el ensayo de bajo costo en resistencia al fuego se pudo determinar una mezcla textil-cemento con una baja propagación de llama. Después, esa dosificación se mandó a ensayar al laboratorio, a INTI, y se pudo determinar que esa dosificación en particular, la propagación de llama era muy baja. Por otro lado, en cuanto al ensayo de succión capilar, con el ensayo de bajo costo, que serían las líneas negras acá, el comportamiento de absorción capilar en el tiempo es muy parecido al comportamiento obtenido en ensayos de laboratorio. Si bien la absorción capilar en el ensayo de laboratorio es más alta, el comportamiento es bastante similar. Y en ambos casos hubo una saturación de agua de la probeta a 1,5 horas, que sería la línea verde. O sea, lo que queremos decir con esto es que con un ensayo de bajo costo, que podría servir como ensayos preliminares antes de ensayar en el laboratorio, ya estamos teniendo un comportamiento bastante aproximado de la realidad. Bueno, y para finalizar, la última es que se facilitó la caracterización técnica del producto basado en residuos textiles, se desarrolló un proceso global de fácil asimilación y se propusieron medidas de innovación sencilla de bajo costo durante la producción del residuo y que pueden disminuir el deterioro del residuo y así aumentar la calidad del producto upcycling final. Eso, disculpen haberme pasado un minuto. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de Marina Maggiore, de Macarena Campins, de Mariana Rampi,
de Alicia Sanfrillo, de la Universidad Tecnológica Nacional de la Regional Mar del Plata. Así que, Marina, te pedimos que compartas el Power. Lo mismo que el resto, 7 minutitos, te avisamos ahí cuando estés sobre el... Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que vean bien la presentación. ¿La están viendo? Como presentación, que está solo, vemos la pantalla más chiquita. Bien. El F5. ¿F5 pongo? Sí, debería. Vale, para que busco. A ver, ahí. ¿Ahí se ve más grande? No, si no, acá es este iconito que te estoy marcando acá abajo, debería ser el que... Haga clic acá. Arriba. Cambia encima. Ahí, pon un foco. Ese está viniendo. Sí, está bien, porque no la tengo compartida como... Ahí está. Como toda A ver ahora. todo el escritorio. ¿Ahí está bien? No. Bueno, sí, no importa, digamos. Mandale porque ahí lo cambiamos hasta acá, así que... Bien, bueno, entonces arranco. Bueno, mi nombre es Marina Maggiore, soy doctora en biología y trabajo junto con mis compañeras de la autoría de este trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mar del Plata. ¿Sí? El nombre del trabajo es Producción Sostenible de Hongos Comestibles utilizando residuos de la industria pesquera malplatense. Bueno, varios de los integrantes de este artículo formamos parte del grupo de investigación UTN-ITIOS, que es Innovación y Tecnologías Inteligentes en Organizaciones Sostenibles, mediante resolución del decano número 339 del 2021. Somos un grupo joven y empezamos en el 2022 con un proyecto de donde saldría esta publicación. ¿Sí? El proyecto base se llama Modelo de Producción Circular e Inteligente de Productos Fúngicos basados en residuos de la industria pesquera. Para los que no conocen, la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mar del Plata, se encuentra situada en el puerto de la ciudad de Mar del Plata y tiene como carreras de grado lo que es Ingeniería Pesquera e Ingeniería Naval. Por lo tanto, lo que es la industria portuaria o del puerto es muy relevante para todo lo que es capacitaciones e investigación, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que para la sostenibilidad de lo que sería la industria pesquera se ve condicionada principalmente por la alta proporción de desechos generados o producidos por la etapa de los procesamientos, ¿sí? De los distintos artes de pesca y de los distintos productos pesqueros. Hay especies que tienen mucho desecho en su estructura, por ejemplo, lo que es el langostino, que el 30 al 35% de su cuerpo es eliminado y solamente se consume, el resto o se exporta o se vende, ¿sí? Por lo tanto, toda esta gran cantidad de desechos genera un riesgo al medio ambiente o un problema de contaminación. Como solución o mitigación de esta alta cantidad de desechos, lo que se acostumbra generalmente es llevarlo a harina de pescado, y por lo tanto hay 2 empresas en el puerto de Mar del Plata que hacen este producto, o si no, algunos desechos que no pueden ser llevados a harina de pescado se tratan como rellenos sanitarios, lo que es altamente contaminante. ¿Sí? Por lo tanto, desde la facultad nosotros creemos que es necesario la incorporación de nuevas líneas de investigación para ver qué podemos hacer o cómo podemos tratar nuestros desechos o los desechos de nuestra industria, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es cultivar un hongo comestible. Sí. Pero, si querés estar haciendo la filmina, no están pasando, se quedó en la carátula. Ah, bien, bien. Ahí está cambiando. ¿Ahí está cambiando? Estás en la tercera. Ahí estoy en la tercera, sí. Listo. Bien, a ver si lo pongo de nuevo en grande. Ahí está. ¿Ahí ven el objetivo? No está pasando a grande, así que déjalo como estaba antes. Listo, lo dejo así. Dale. Bien, listo. Bueno, entonces el objetivo principal del proyecto, o por lo menos de este trabajo, es utilizar desecho de la industria pesquera para agregarlo dentro de un sustrato para el cultivo de un hongo comestible. El hongo comestible con el que estamos trabajando es Gírgola, y bien, ¿qué son los hongos en general? ¿Por qué utilizamos
Este hongo, bueno, los hongos en sí son descomponedores por elección, o sea, todo lo que ya no tiene un ciclo cumplido en la naturaleza, el hongo lo utiliza para degradarlo y reciclarlo, ¿sí? Sumado a los hongos tenemos las bacterias, pero bueno, dentro de los hongos tenemos los que son los mohos, las levaduras y los hongos de sombrero o las setas. Por lo tanto, y dentro de estos hongos de sombrero o setas, lo que tenemos son hongos comestibles, hongos que no son comestibles y que son farmacéuticos, ¿sí? U hongos que son que pueden generar un peligro para la salud. Bien, por lo tanto se eligió este hongo que es es como colita, que se encuentra en todo el mundo, que es de fácil cultivo, que es resistente a las plagas, que puede generar biomateriales, ¿sí? Una de las compañeras que habló anteriormente, creo que fue María Paz, habló también de utilizar los micelios de hongos para producir ladrillos. O sea, el mundo de los hongos es muy amplio, tiene muchas variabilidades y pueden ser aprovechados. Nosotros utilizaríamos dentro del sustrato para cultivar estos hongos una parte que es de origen vegetal, porque generalmente los hongos, o por lo menos la gírgola, requiere lo que es la celulosa o la hemicelulosa obtenida de desechos vegetales, y una parte del producto de la industria pesquera con los que trabajamos, que fueron desecho de langostino, desecho de raya picuda, de anchovita lavada y de anchovita sin lavar. ¿Por qué trabajamos con estos desechos? Porque tenemos contacto con una empresa del parque industrial de la ciudad de Mar del Plata, que esos son sus productos, ¿sí? Principalmente la anchovita salada. Y también tiene una tecnología que incorporan a la anchovita y le hacen la lavan para disminuir la concentración de sal, ¿sí? Bueno, voy a seguir con los materiales y métodos. Acá es un esquema, lo voy a hablar muy rapidito, de cómo nosotros cultivamos el hongo. Primero, el hongo tiene una etapa de obtención del inóculo primario y del inóculo secundario. Este inóculo secundario será considerado como la semilla, que después va a ser inoculado en el sustrato. El paso 2, tenemos la formación del sustrato, donde vamos a tener un porcentaje del desecho vegetal y un porcentaje del desecho animal, que sería el desecho de la industria pesquera. Una vez realizado el sustrato y pasteurizado, lo que se hace es inocula con la semilla del hongo y se procede a la incubación del mismo durante 30 días a 18 grados centígrados en oscuridad y ventilación. El primer producto de esto va a ser un micelio, que serían unas células características de los hongos, alargadas, filamentosas, de color blanco, y después va a entrar este proceso a una etapa de fructificación para formar lo que se conoce con el hongo, como hongo en sombrero o seta, o el hongo comestible que todos conocemos, ¿sí? Bien, con respecto a los resultados que obtuvimos, en sí, nosotros dejamos el estadio en la etapa de micelio, o sea, en la primera etapa, la etapa de incubación, porque notamos que el mayor desarrollo del micelio se obtuvo en el control. El control era solamente desecho vegetal, era pellet de trigo, ¿sí? Después tuvimos, obviamente este desarrollo lo vimos a simple vista, si no lo medimos de ninguna forma cuantitativa, pero a simple vista se ve que el otro sustrato que presentó mayor desarrollo es el que tenía desecho de langostino, después el de raya, el de anchovita lavada y el de anchovita sin lavar. Por lo tanto, nosotros lo que podemos concluir es que si bien hay algunos trabajos donde utilizan desechos de la industria pesquera o desechos de pescado como sustrato para alimentar los hongos, no sería un buen sustrato o una buena idea para mitigar el problema de lo que es la alta contaminación en el puerto, debido a que es muy alto el valor de desechos y muy baja la proporción que se colocaría de ese desecho dentro del sustrato, ¿sí? Y aparte, todo lo que es langostino, raya y anchovita lavada puede ir a lo que sería harina de pescado, y el tema contaminante principal sería la anchovita sin lavar por la alta concentración de sal. Acá tenemos lo que son, bueno, las conclusiones, que más o menos es lo que comenté recién. Nosotros actualmente igual estamos participando de otro proyecto de investigación, utilizando otras economías regionales para la extracción de fibra y producir un alimento en base a pescado con la incorporación de fibra, o sea, generando un alimento funcional.
Estamos trabajando con lo que es el desecho del kiwi y el bagazo de cerveza, y bueno, vamos a tener más publicaciones y más, ojalá, mejores resultados utilizando este tipo de desechos, ¿sí? Otra posibilidad es cambiar la especie de hongos y ver si hay otra que es más, o sea, que es más beneficiosa, o sea, que consume mejor los desechos que nosotros tenemos que sacar del medio ambiente para mitigar la contaminación. Bueno, muchas gracias. No sé cómo estuve con el tiempo, ahí ahí está en el PDF el mail del laboratorio por si alguien quiere hacer alguna consulta. Nosotros también tenemos un laboratorio que hacemos servicios a terceros, ¿sí? Y ahí trabajamos, aparte de investigación. Buenísimo, gracias. Te pedimos que compartir la pantalla. Bien. La idea ahora sería tener espacio para hacer algunas preguntas como de los trabajos puntuales. Después, al final de la mesa, vamos a tratar de tener un poquito más de tiempo para una discusión más general, para que no se pierda en el continuo de preguntas que quizás quieran hacer ahora algunos de los expositores, las expositoras que estuvieron presentando. Desde ya, los 3 trabajos. Nos da como coordinadores muchísima alegría contar con este volumen de trabajos en una mesa que está dedicada al desarrollo tecnológico vinculado a la refrigeración de residuos. Veía que María Paz estaba levantando la mano, no sé, acá también. Sí, así es. Muchas gracias, Santiago. No, quería hacer una acotación justo cuando Abraham presentó su trabajo, también muy interesante. Y también, bueno, acá tenemos una becaria también trabajando con micelio de hongos. Quería agregar esto que decía de la parte técnica, que me olvidé de mencionar, que varios de los desarrollos de CB CONICET cuentan con el CAT, que es un certificado de aptitud técnica que otorga la Secretaría de Vivienda de la Nación. Ahí Abraham me dice que sí. ¿Y eso qué pasa? Que cada uno de los componentes, esto certifica que cada uno de los componentes ha pasado una serie de ensayos de manera positiva y, bueno, también se construye un prototipo que es evaluado por la Secretaría de Vivienda, y eso que hace que el componente constructivo, en este caso derivado de materiales reciclados, sea apto para utilizar en la construcción. Y también algunos de nuestros desarrollos están patentados, es decir, que cuentan con la certificación de protección de propiedad intelectual por el INPI. Pero es muy importante esto que también mencionaba Abraham, el tema de los ensayos, porque este certificado da garantía de que cumple condiciones, bueno, de resistencia a la compresión, de baja absorción de agua, resistencia a la flexión, o sea, un montón de parámetros que hacen a que sea un buen componente constructivo. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿tenemos alguna pregunta acá en la sala o mismo en el Meet, a través del chat o levantando la mano? También nos pueden avisar. Ahí levantó Mariana. Bueno, muy buenos los trabajos, súper interesantes. En primer lugar, por la primera ponencia, además quería preguntar con respecto al RAE, si podías detallar un poco más qué es lo que producen y qué tipo de componentes o materiales incorporan, si introducen algo con POP, con contaminantes orgánicos persistentes, si hay algunos cuidados en términos de seguridad, cómo se manejan en ese sentido. Sí, así es. Muchas gracias por la pregunta. Sí, en el caso de los RAE se utiliza la fracción plástica de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos y bueno, y se realiza un procedimiento para encapsular la parte contaminante, por así decirlo, el residuo. Se hace una separación previa y bueno, se está trabajando en este punto. Se han probado hacer este tipo de ladrillos de RAE, porque bueno, también se está estudiando, bueno, la granulometría, cómo es su mezcla con la parte de revoque, cemento, diremos cómo se lo vincula, pero bueno, sí se trabaja desde la parte de la seguridad, protegiendo, haciendo como un encapsulado del contaminante. Ahí eso es ya más un proceso que te lo puede explicar un químico. Yo soy arquitecta, pero bueno, hasta ahora está dando buenos resultados. Así que es una investigación de las más recientes, ¿no? Con los RAE, que también es un residuo difícil de tratar, y bueno,
se genera en grandes cantidades, ¿no? Sabemos que en municipalidades ponen contenedores para RAE, pero muchas veces no sabemos en qué se lo elabora o en qué producto final se obtiene. Gracias. ¿Alguna pregunta más por aquí? Yo tenía, digamos, una pregunta que es, bueno, transversal a las tres ponencias. En realidad, no tanto la de Marina, porque Marina, digamos, estaba mostrando, digamos, un desarrollo experimental y mostrando, digamos, qué potencialidad tenía. Pero, digamos, algo que mencionó más la ponencia de Abraham es cuál es la relación con el mercado, digamos. O sea, qué posibilidades hay de vincular estos desarrollos en algún momento con algún tipo de tracción mercantil, pensando que uno de los desafíos más grandes de los procesos de upcycling es justamente que en realidad son productos caros, digamos, o sea, justamente porque permiten, digamos, tener mayores prestaciones y ubicarse, digamos, en distintos segmentos. ¿Qué experiencias, qué reflexiones habían tenido en función de estos desarrollos, aunque sean más experimentales, en función de esa articulación? Puede empezar si bien no hemos tenido una experiencia directa con comercializar un producto, lo que visualizamos es que, a ver, por un lado, estos productos upcycling, utilizando residuos que son desaprovechados, no estarían compitiendo, no estarían compitiendo directamente con la gran industria, que actualmente tiene su nicho, su residuo y utiliza esos residuos. Y los recicladores urbanos recolectan ese tipo de residuos y después los comercializan. En el tema del upcycling, utilizando residuos desaprovechados, lo que se observa, y lo comenté en la charla, que hay aún una escasez de ecoetiquetados en cuanto a poder valorizar, además del aspecto técnico, el aspecto ambiental y social que hay detrás de estos desarrollos. Como que no hay una carencia, hay una escasez o hay una ausencia de ese tipo de herramientas. Y obviamente serían productos caros, fabricados casi ya artesanalmente a pequeña escala, y quizá inicialmente podrían ir hacia un sector, un nicho de actores que tengan interés en estos desarrollos. Y después quizá poder tener una experiencia acumulada de su uso entre los usuarios y poder de alguna manera hacer que los procesos dejar de ser tan artesanales y poder promover, generar un desarrollo de un volumen mayor, pero también eso está conectado con el volumen de residuos que se recuperan para esto, que normalmente son bastante inestables. Perfecto, sí, gracias. Hay bastante por hacer. Gracias. Sí, así es. Y acoto nomás un poquito del trabajo 1. Bueno, en nuestro caso también, como somos un instituto de investigación, digamos, nuestro objetivo principal es la investigación, pero como expliqué en la ponencia, nosotros hacemos transferencias tecnológicas que enseñamos el know-how justamente a empresas, cooperativas, municipios, ¿sí? Se acercan mucho las áreas de ambiente. Y bueno, ellos toman la capacitación, realizan, por ejemplo, ladrillos de PET en su municipio con sus propios plásticos, entonces evitan que eso termine en el vertedero. Y ellos construyen espacios, como pueden ser salones de usos múltiples, paradas de colectivos, planes de vivienda con esos ladrillos que ellos fabrican, o sea, ellos no los comercializan. Sí, también tenemos empresas interesadas en tomar alguna capacitación, como por ejemplo responsabilidad social empresarial, pero bueno, siempre el fin en este caso es la investigación, porque bueno, nosotros trabajamos a escala laboratorio y para hacer una gran producción hay que hacer un cambio de escala, diseñar un layout, que bueno, que justamente en ese caso lo trabajan. Y también quería mencionar que estamos trabajando con la cátedra de marketing de la Universidad del Siglo XXI, que estamos evaluando, ustedes dirán qué tiene que ver esto de la construcción con marketing, pero están evaluando la aceptación de los nuevos materiales, ¿no? Si alguien se construiría una vivienda con los nuevos materiales, ¿qué mercado puede llegar a tener? ¿Cuál es el grado de alcance? ¿O qué rango etario se construiría una vivienda con materiales reciclados? Entonces, bueno, también una de las preguntas que surge es ¿dónde se comercializan este tipo de productos que, como decía Santiago, son un poco más costosos porque, bueno, implican todo un proceso de transformación del residuo en una materia prima? Así que, bueno, eso es un poco lo que estamos trabajando y mencionar lo que se hace desde CEBE.
Excelente, gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Nosotros cuando empezamos con este tema de trabajar con los hongos, nos contactamos con una empresa de acá de Mar del Plata, que ellos utilizan un sustrato vegetal y aparte le agregan lo que es el descarte del café, desecho de café. Va por las cafeterías de acá de Mar del Plata y toman el café, que también es un desecho vegetal, y hacen un cultivo de gírgola y de otras especies más. Nosotros tomamos el conocimiento, nos contactamos con ellos y nos brindaron el conocimiento para lo que fue el cultivo y la puesta a punto de la técnica del cultivo, que nosotros tuvimos que arrancar de cero. Entonces tomamos como el conocimiento de la industria para ver, lo que nosotros hicimos fue cambiar, incorporar el desecho de la industria pesquera al sustrato, y ahí fue donde tuvimos problemas. O sea, fue como al revés. Tomamos la información de la industria a ver si podíamos hacer algo para mitigar un problema que tenemos acá en el puerto de nuestra ciudad. Perfecto. Idea real. Buenísimas las presentaciones, les agradecemos muchísimo a María Paz, a Marina y a Abraham por presentar y compartir con nosotros los trabajos que desarrollan. Vamos a dar continuidad entonces a la mesa, seguir con las otras presentaciones y después, si tenemos un poquito de tiempo, cerramos al final. Sí, María Paz. Perdón, me tengo que retirar para ir a la otra sala que tengo otro trabajo. Está sobrevendida, bueno, dale. Gracias, perdón. Chao. Chao. Bueno, es el caso ahora de Laureano Matías Pérez Bucheri, Graciela Viegas y Gustavo San Juan, del IPAC de la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco. Te voy a dejar acá para que te enfoque. Se llama Producción e Implementación del Aislamiento Térmico Alternativo como solución de bajo impacto ambiental para viviendas con deficiencia energética. Ahí, dame un segundo que ya abrimos el Power. Sí. Mira, la comparto, estaba volviendo. ¿Estás ansioso, Luciano? No me parece. Ahí alguien quería entrar. Bueno, ahí creo que estamos. Me vas avisando cuando crees que te pase Filmina. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Matías. Vengo en representación del Instituto de Investigación de Políticas de Ambiente Construido, que tiene doble dependencia con el CONICET y con la Universidad Nacional de La Plata, específicamente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El producto que vengo a presentar es un aislamiento térmico alternativo. ¿Cómo surge este producto? Bueno, la universidad tiene un espacio, que es el Consejo Social, que reúne diferentes actores sociales. En ese espacio, las cooperativas de reciclaje nos plantean, al Instituto de Investigación, qué hacer con el poligireo expandido, con el Aeropuerto. ¿Por qué? Porque es un producto que tiene bajo peso y, a su vez, tiene muy caro el transporte. Entonces necesitaban como contarle un valor agregado a este tipo de producto. Bueno, con el Instituto de Investigación se desarrolló el aislamiento térmico alternativo, que está compuesto justamente por este material y tiene aglutinantes que son el cemento y el agua. Esto se hizo un estudio de qué proporción tiene que llevar para que justamente los aglutinantes no le saquen las propiedades de esta sustancia térmica a este producto, o lo menos posible. En cuanto a lo que es el poligireo expandido, viene principalmente de las industrias farmacéuticas, que en el embalaje de sus productos usan muchísimo este material. En cuanto al proceso de fabricación, así que cambiamos, principalmente, bueno, arrancó como algo a pequeña escala, después tuvo un financiamiento del Ministerio de Desarrollo y se pudieron comprar maquinarias para esto. El proceso de fabricación se está haciendo con cooperativas de reciclaje y el primer paso es triturar el teropol, después se lo mezcla, ¿sí?, con cemento y agua, se coloca en los montes, se comprime y se deja secar. Es el proceso que tiene este material. Después, la idea es poder implementarlo, que incluso ya se está implementando, sobre todo hacer una vinculación con lo que son los barrios populares. Entonces, bueno, se armó algo bastante copado en el sentido de que está la universidad, está la cooperativa de reciclaje, hay actores sociales participando en el proyecto y ya se está desarrollando. El material se puede aplicar tanto en paredes como en lo que serían los solados y las cubiertas. ¿Qué ventajas tiene este proyecto? Bueno,
Principalmente contribuye a lo que es la sostenibilidad ambiental, al reciclar un material. Después fomenta la economía circular, ¿no? Porque tenemos un producto que se recicla, se agrega valor agregado, esto produce trabajo, que es otro de los puntos. Mejora la calidad habitacional, porque hay muchas viviendas que tienen deficiencias energéticas. Entonces, este material ayuda sobre eso. Y al ayudar sobre eso, reduce justamente el consumo de energía que tienen las viviendas. Que justamente, ¿viste? La construcción es una de las industrias que más consumo de energía genera. Ahí hay un manual que se desarrolló en el instituto, tienen el QR si lo quieren escanear o profundizar en la información de este material. Ahora lo voy a pasar por allá y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Buenísimo. Ahora es el turno de Martín Bruno y Florencia Yáñez Martín del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y Florencia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONCET, con un trabajo que se llama Fertilización Orgánica Sostenible, Evaluación Agronómica del Ingerido Anaeróbico de Residuos Orgánicos del Mercado de San Miguel de Malagueño. Espero haberlo dicho bien. Buenas, ¿cómo están todos? Todo bien. Un poco largo tal vez, ¿no? Ahí voy a poner para presentar la pantalla. Dígame si se ve bien el trabajo. ¿Se ve bien? Ahí está perfecto. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, es medio largo el título, pero para resumir sería cómo utilizar los descartes que vienen de un mercado concentrador, que ahora vamos a explicar un poco qué es, para su uso en fertilizante en la producción hortícola. Estoy acá con mi colega, mi compañera Florencia Yáñez. Nosotros estamos en el INTA trabajando, ella ligada a lo que es el CONICET, yo directamente acá en el INTA, en el de Córdoba, el CIAP. Se preguntarán qué son los mercados, tal vez no están familiarizados con los mercados concentradores. Los mercados, para resumirlos, son espacios de comercialización donde los productores o revendedores llevan su mercadería y los compradores, que suelen ser las verdulerías generalmente, van y retiran la mercadería. En el país habrá alrededor de 60, 65 mercados concentradores, más nucleados en los que son las grandes ciudades. Por ejemplo, en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, hay alrededor de 30 mercados de estos 60, y el resto distribuidos en el país, donde, por las grandes cantidades de mercadería que llevan diariamente, se generan también grandes volúmenes de residuos, principalmente residuos orgánicos. Estos mercados son espacios clave, no solo en Argentina, sino a nivel global, para comenzar a trabajar en planes de gestión integral de los residuos. Como les he mencionado, por los volúmenes que operan, por la importancia de estos mercados al ser un punto de encuentro entre lo que son los consumidores y la producción local, y porque, como les voy a mostrar ahora, generalmente no hay planes de gestión en estos espacios y se mantiene un esquema de disposición final. A ver, ahí está. Generalmente en estos espacios lo que se hace es todo lo que es la mercadería sobrante que no han podido vender o aquella mercadería que ya se ha pasado, la depositan en un contenedor grande junto a otros residuos inorgánicos, que muchos son reciclables, se aplasta todo y se lleva a disposición final, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. A ver, perdón, ahí me está pasando. Uno de los mercados que es pionero en el trabajo de la gestión de los residuos es el de Malagueños, que queda muy cerca de lo que es la ciudad de Córdoba, y hace más de 14 años que todos sus descartes los muele, los procesa, y con estos biodigestores que estoy mostrando acá en la pantalla, hace por un lado biogás y por el otro un digerido. Que ese digerido no es nada más y nada menos que el líquido sobrante de esa digestión que hacen las bacterias, el cual hasta hace muy poco lo seguían vertiendo cada tanto en lo que es el campo de ellos, sin hacer algún aprovechamiento sobre este residuo. Nosotros lo que le propusimos en el INTA era analizar si este digerido tiene un potencial como fertilizante para los cultivos hortícolas. De esta manera propusimos 3 fases. La primera es ver cómo estaba compuesto este digerido, este líquido que tenía, si tenía algún patógeno, por eso lo microbiológico,
qué fertilizantes tenía dentro, si tenía muchas sales y iba a hacerle daño al suelo. Después probarlo en 2 cultivos, uno que sea de fruto, que es lo que más se produce acá en proporción en Córdoba, que es la berenjena, y otro de hoja, que es lo segundo que más se produce, como es la lechuga. Y después de hacer todo ese estudio, bueno, ¿qué le está haciendo al suelo el uso de este digerido? ¿Con el tiempo le va a hacer daño al suelo o más bien lo va a beneficiar por la cantidad de microorganismos benéficos que tiene el digerido? Nosotros lo que hicimos fue 2 tratamientos, como les dije, en berenjena y en lechuga, y probamos sin ponerle nada, o sea, sin agregarle ningún tipo en el suelo como venía, poniéndole fertilizante químico como hacen los productores generalmente, y con 3 dosis de digerido. Uno que sea puro, otro diluido en 5 partes y otro diluido en 10. Lo que es lechuga lo probamos en un invernáculo, en un invernadero, y a campo lo que era berenjena. Y acá fueron los tratamientos que, bueno, esto lo voy a pasar más rápido, pero hicimos básicamente el mismo tratamiento que haría un productor. Cuando nosotros nos pusimos a ver, lo primero que era si tenía potencial para ser usado como fertilizante, lo llevamos al laboratorio del INTA Castelar, que son los pioneros también en analizar estos digeridos para su uso como fertilizante. Lo que nos dijeron es que no había biogás, presencia de biogás que pudiera hacer algún malestar al suelo, que eso era lo principal, que la cantidad de sales era usable, o sea que no iba a salinificar el suelo, y que después, lo más importante, que no había patógenos, o sea que era un producto que no iba a contaminar la verdura que uno después iba a comer. Cuando hicimos la prueba del cultivo, que bueno, nos llevó todo el tiempo de medir la cantidad de los frutos, el peso de los frutos, el diámetro, la cantidad de la lechuga, también el peso de la lechuga, el diámetro, vimos que el digerido puro como tal tenía un rendimiento 60 veces más que el control químico, y el 1 en 5 también rindió muy bien en berenjena, y que el digerido puro en lechuga dio mucho más que el fertilizante químico y el resto de los cultivos. Esta fue un primer análisis. Ahora nosotros vamos a seguir analizando en campos productivos, pero lo que nos decía esto que tenía potencial para ser usado y dejar de descartar ese líquido, que ustedes pensarán que es poco, pero es mucho para un mercado concentrador, en el campo mismo del predio del mercado. Entonces, con lo que nos dio hasta ahora, lo que podemos decir es que se puede llegar a hacer una circularidad en lo que es este residuo que traen los productores, que lo muelen, que lo usan como biogás, se puede volver a incorporar además ese líquido en el ciclo productivo, y sería un alivio fuerte a lo que es la problemática ambiental, y además funcionaría de ejemplo a este mercado para otros mercados, diciendo, bueno, hay una posibilidad en la cual no tiren sus residuos, saquen un beneficio económico, y además puedan devolverle a los mismos productores que van al mercado un producto de calidad, que es muy requerido sobre todo en lo que es la producción orgánica o sobre todo en lo que es agricultura familiar. Así que bueno, eso sería todo. Les agradecemos mucho el tiempo. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, ahora es el turno de Aldana Victoria Guevara Pérez, y del Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, y de Antonio Gallardo Izquierdo, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la Universidad Jaume I. Se llama Aproximación a un mapa de generación de residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Mendoza. Les pido que compartan ahí la pantalla y arranquen. Hola, buen día. ¿Cómo va? Todo bien. Hola, buenas. Bueno, a ver si ahí se está compartiendo. Ahí creo que sí. Sí, está en eso. Bueno, muchas gracias primero por darnos la oportunidad de conectarnos de manera virtual y a distancia.
Yo soy Aldana Guevara, soy ingeniera en recursos naturales renovables. Soy becaria de CONICET, estoy haciendo mi doctorado y trabajo, como recién decían, en CEIRS, el Centro de Residuos Sólidos. Y este trabajo que voy a presentar es una parte de mi tesis doctoral. Por eso el coautor es Antonio, docente investigador de acá de la UJI. Y bueno, voy a empezar ya con la presentación. Lo que partimos es, ¿ahí se ve el cambio de diapositiva? No. No. ¿No? A ver. Cuando compartí, ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Bueno, lo dejamos así. Partimos más que nada del problema de la contaminación y del manejo ineficiente que hay en general de los residuos urbanos. Entonces, para poder seguir en esa transición a que la gestión sea sostenible de los residuos sólidos urbanos, vemos que es importante que haya un abordaje más interdisciplinar y desde el territorio, con la ayuda de lo que son los sistemas de información geográfica. Y de esta manera queremos como suplir y brindar esa información que por ahí vemos que falta para poder dar herramientas para la toma de decisiones. Entonces lo que queremos saber es dónde se están generando más residuos para poder ver si los contenedores de la separación de la fracción seca reciclables, que son los mayores, uno de los mayores puntos desde los cuales se recuperan y se recolectan los reciclables en el área metropolitana de Mendoza, justamente para poder recuperarlos de una manera más estratégica y más eficiente. Entonces, el objetivo es analizar el área metropolitana de Mendoza y realizar una aproximación sobre cómo es la generación de los residuos sólidos en esa zona de estudio. Como metodología, hemos primero hecho un diagnóstico y una recopilación de información. Luego hemos georreferenciado todos los datos y las variables que considerábamos importantes para poder hacer este mapa de generación. Y además hemos hecho un procesamiento de datos que ahora les voy a mostrar. He trabajado con el programa QGIS, que es de acceso libre, software QGIS. Lo primero que hice fue cargar los datos del censo poblacional, en el cual me muestra radios censales, que son todos estos polígonos, a los cuales les corresponde un número, me dice de qué departamento del área metropolitana son, los kilómetros cuadrados que tienen y cuántas personas viven en cada uno de estos polígonos. Dentro de esta tabla es que yo empecé a hacer el procesamiento de datos de las variables que ahora les voy a comentar. Todos han sido cargados en esta tabla. Entonces, para poder estimar mejor la cantidad de personas que hay y que generan residuos en el territorio, queríamos contemplar la población flotante, que pocas veces es considerada, y para eso tomamos lo que es la encuesta origen-destino, que se hizo en el año 2010 en Mendoza, y a partir de ahí vemos que hay muchas personas que van a trabajar en el departamento de Ciudad, Capital, Godoy Cruz y Guaymallén. Y de acuerdo a estos datos, hicimos una ponderación en esa tabla que les mostraba recién para estimar mejor justamente esas personas que se movilizan para realizar otras actividades como trabajo, estudio o trámites. Bueno, también utilizamos el anexo del Plan GIRSU para el área metropolitana, donde se estima la generación de residuos sólidos urbanos, y a cada departamento, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de cada uno, estima una generación diferente. Entonces, en esa tabla que les mostraba, introdujimos que para cada radio censal que pertenezca a un departamento, le
lo ponderábamos con la generación per cápita que nos decía. Y terminando un poco en este mapa o en este procesamiento de información, nos dábamos cuenta que había lugares muy utilizados por la población donde también se generaban residuos, pero no estaban contemplados porque nuestra base del mapa es del censo poblacional y es justamente donde vive gente, y nos aparecía que no se generaba nada en parques o espacios verdes públicos. Entonces cargamos también el mapa de espacios verdes públicos para poder tener algo más aproximado. Y así es como obtuvimos el mapa de generación de residuos sólidos, donde vemos que en rojo está la mayor generación de residuos por kilómetro cuadrado, y aquí están las zonas de espacios públicos de recreación. Finalmente, lo que tenemos es que este mapa muestra que sí hay diferencias territoriales en la generación de residuos, y eso nos sirve como insumo para darnos cuenta que podemos identificar áreas críticas y que eso sirva para planificar una mejora de gestión, y que además esta generación es mejor estimarla también sobre la población flotante, los espacios públicos de recreación, pero sin embargo creemos que, dado que igual nos falta información, pero dos variables importantes a incorporar serían el nivel socioeconómico de barrios y el uso del suelo, ya que hay diferentes producciones o formas o corrientes de residuos que se generan de acuerdo al uso del suelo, ya sea en una actividad industrial, comercial o residencial. Así que, bueno, eso es todo, y si tienen alguna pregunta o algo, ahí lo podemos ver. Buenísimo, muchas gracias, Aldana. Y ahora vamos para la última presentación de la mesa, que es de Andrea Pamela Flores, Marcela Rivarola y Benítez y Daniel Casano de la Universidad Nacional General Sarmiento. Llama Tecnologías de Información Geográfica para la Gestión de Residuos en la Provincia de Buenos Aires. Así que ahí le pedimos que compartan y así podemos verlo acá. Hola a todos, buenos días. Hola, Pamela. Ahí empiezo a compartir. Díganme si se ve. Se ve. Perfecto. Bueno, yo me presento, yo soy Pamela Flores, en la sala también está mi compañera Marcela Rivarola y Benítez. Las dos somos ecólogas urbanas del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y nuestro compañero Daniel Casano no se pudo conectar, pero nada, estamos los tres en este proyecto. Nosotros les contamos, venimos del área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial de la universidad, y veníamos trabajando con otro problema que tiene que ver con la expansión urbana. Veníamos procesando información espacial en formato de vectorial, como el que compartió la compañera, pero también imágenes satelitales. Y veníamos estudiando objetos propios de las áreas urbanas, es decir, edificaciones con sus distintos materiales, vegetación, cuerpos de agua. A medida que nos fuimos expandiendo, es decir, hacia la periferia, empezaron a aparecer otros objetos que hacían ruido con lo que veníamos estudiando. Puntualmente basurales, zonas de viveros, ¿no? Como que son otro tipo de objetos y que en términos de las imágenes que utilizamos, que son las satelitales, bueno, se parecen en algún sentido a los materiales, pero no son. Entonces, bueno, veníamos con esta línea de trabajo, y en paralelo en la universidad tenemos el área de ecología, donde está, no sé si lo conocen, estimo que sí, Francisco Suárez, que es un profe que viene trabajando hace muchísimo tiempo con residuos sólidos urbanos y actualmente es parte de la gestión en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando empezamos a cruzarnos y a contarnos qué estamos haciendo, surgió esta idea de apoyar a la provincia de Buenos Aires con dos problemas que ellos están teniendo actualmente en esta línea de la gestión, ¿no? Primero, mostrar de forma digital
toda la información que ellos ya vienen procesando y desarrollando como organismo de gestión, y por otro lado, este otro, ¿no? El tema de los basurales. Más allá de detectarlos, bueno, monitorearlos, ¿no? Cómo van creciendo, cambiando de forma, apareciendo. Esta dinámica es como bastante veloz y heterogénea, porque no se comporta igual en el territorio de la provincia. Entonces, bueno, para estos dos problemas, porque tienen más problemas, digo, presentamos y postulamos dos posibles soluciones. Una es el desarrollo de un visor de mapas con indicadores propios de la gestión y otras variables de contexto. Y por otro lado, el desarrollo de algoritmos en lenguaje abierto y que sean capaces de detectar los basurales sin, digamos, un conocimiento superior al de campo, ¿no? Ahora voy a mostrar algún ejemplo porque esto a veces desde la computadora se ve de una forma, pero después en terreno es bastante diferente. Para esto presentamos estas dos soluciones. Una es el desarrollo de ese WebGIS, que es un mapa online que va a tener indicadores. Para eso las chicas del equipo de Francisco están, digamos, organizando alguna información propia de la gestión, y nosotros, por otro lado, la alimentaríamos con información, por ejemplo, de tipo censal, como lo que presentó la compañera. En la provincia, si no saben, hay un visor que es un repositorio donde la provincia está mostrando distintos datos espaciales que se llama Geosata. Entonces, el objetivo es subir en ese espacio las capas que se organicen y después sí montar un visor de mapas más amigable para el usuario común y otro formato de digamos, sí, un formato de dato espacial útil no solamente para el usuario experto, sino para el otro, el público común, ¿no? Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería ese mapa. Está pasando rápido, pero bueno, la idea era básicamente mostrar esto, ¿no? Para nosotros capas son estos objetos, en particular los puntitos son basurales, donde uno pueda superponer otra información. Ahí estaban en otros colores la densidad poblacional, por ejemplo, a nivel departamento, y después cuando estén disponibles los datos del 2022 del Censo Nacional, podremos afinar ese dato a radio censal. Además, bueno, hay otro tipo de información, pasa súper rápido, pero están los refuncionalizadores, que son estas cooperativas que ¿no? recuperan algunos materiales y en algunos casos, en el caso de las RAE, bueno, los ponen como a funcionar nuevamente. Entonces, bueno, hay otra información que nosotros dentro de algún tiempo estaremos lanzando las capas por separado y después el visor, ¿no? Para que cualquier usuario pueda eso, aprender, apagar, hacer clic, tener otra información, sobre todo, por ejemplo, con las cooperativas, los datos de contacto, dónde están, si se les puede ir a visitar, digo, información que le interesa al público común y al público experto, como pueden ser precisamente las universidades. Después, en esta otra línea de la detección de basurales, ahí sí vamos a implementar algoritmos con lenguaje abierto. Esto es algún lenguaje de desarrollo, por ejemplo Python, ¿sí? Nosotros venimos trabajando en esa línea y la idea es hacer foco en estos basurales. Los datos con los que actualmente contamos son producidos por la dirección del Ministerio de Ambiente y en particular la dirección donde está Francisco, y con eso vamos a entrenar a nuestros algoritmos utilizando imágenes de alta resolución. ¿Sí? También de media, pero cuando un basural se vuelve más chiquitito, bueno, ahí ya las imágenes de media resolución ya no nos sirven tanto, entonces por eso necesitamos las de alta. Esas imágenes que marcamos, las spot y las pléyades, imagínense que tienen, la spot, por ejemplo, llega a 1 metro de resolución espacial, es decir, cada píxel representa 1 metro por 1 metro, 1 metro cuadrado, y las pléyades son mucho más precisas, tienen 30 centímetros, ¿no? 30 por 30 centímetros cada píxel. Esas imágenes las aporta la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina, y bueno, nosotros implementaríamos esa detección utilizando algoritmos de Machine Learning, el Random Forest, por ejemplo, y de redes neuronales, en este caso, las redes neuronales de convolución. Uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos pensando estrictamente en este objeto
es precisamente la diversidad de tamaños, la estacionalidad, es decir, ahí en la imagen se ve así súper fácil, digo, la vegetación, ¿no? Que en un momento está tupida y en otro momento no. Bueno, eso en términos de las imágenes implican señales muy, muy cambiantes, y el basural a su vez tiene las propias. ¿Por qué? Porque está compuesto por distintos materiales. Entonces acá es donde juega mucho esto de si es de alta resolución, si tengo una secuencia buena en el tiempo, y por otro lado la capacidad de procesamiento, ¿no? Para esto sí ya se necesitan computadoras con buenos procesadores. Por otro lado también haríamos vinculación con otras variables de contexto, además de las que tienen que ver con la sociedad cercana, a elementos de la infraestructura, por ejemplo, distancia, caminos, distancia, asentamientos, y otro tipo de infraestructuras. En el ejemplo, este es un claro ejemplo del basural de Luján, ¿no? En un periodo de 10 años, cómo cambia, no solamente la forma, sino esos caminos internos. Bueno, eso nos va a generar todo un reto a la hora de detectar y decir, bueno, en qué situación está tal o cual basural. Este proyecto en particular se presentó a un fondo de financiamiento que otorga la provincia de Buenos Aires, y bueno, lo estamos desarrollando, vamos algunos meses, unos 4 meses, y ya tenemos algunos resultados y ejemplos de cómo queremos que se vea ese visor. El equipo de trabajo de la Dirección de Planificación e Innovación, básicamente el grueso grupo pertenece a la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos, encabezado por Francisco Suárez, y nosotros, por otro lado, desde la Universidad de General Sarmiento. Bueno, nada, si tienen tiempo y quieren saber más acerca de cómo serían los procesamientos, estamos disponibles para charlar y pensar en cómo alimentar ese futuro visor, en función de lo que también necesiten ustedes como técnicos y usuarios expertos de la información. Buenísimo, muchas gracias. Unos minutos para preguntas sobre los trabajos que se presentaron, los 4 trabajos que se presentaron, también súper interesantes, y creo que aportan muchísimo al trabajo que se viene haciendo desde RIAR. Y bueno, no sé si acá en la sala o en el Meet tenemos preguntas, si quieren. Sí. Patricia. Preguntas, ahora me quedé con una para Pamela primero, y después otra para el equipo de la Universidad de La Plata. A Pamela, te quería preguntar en qué estado este proceso de análisis están con el proyecto. O sea, ¿ya lo cumplieron, lo están haciendo en este momento? No sé en qué etapa están. El proyecto en sí recién empezó en enero, pero el equipo de Francisco Suárez ya tiene desarrollados un montón de otros indicadores, esto que comentaba la compañera de corrientes. Yo tampoco lo tenía muy claro, pero él me explicaba que, bueno, hay distintas corrientes de residuos, ellos ya tienen otros proyectos donde han desarrollado esos indicadores, entonces esta última parte de mostrarlo, nada, tenemos que organizar esa información a nivel departamento, a nivel lo que ellos necesiten mostrar, y eso estaría disponible, esperamos, a finales de este año. Es más, el prototipo ese que les mostré, nada, lo resolvimos en muy poquito tiempo. El tema es cuánta información más se va a aportar, y de eso va a depender, digamos, el desarrollo del otro equipo. Y en cuanto a las imágenes, esas sí tenemos que explorar bastante más, porque esto que les decía, a medida que el tamaño del basural va disminuyendo, ahí tenemos que mejorar y constantemente mejorar el algoritmo. Entonces va a llegar un punto que vamos a decir, bueno, hasta acá, este es el umbral de error. Para eso, el principio del proyecto termina en febrero, pero en el caso de no llegar en tiempo y forma, haríamos un corte. ¿Tenías otra pregunta, sí, tenía Patricia? Una pregunta. Yo soy Patricia Quetina. Yo estuve en la universidad invitándolos a ustedes para que vinieran al equipo, ¿no? Que me quedé pensando que no sé dónde tienen esas máquinas, quiénes las tienen, cómo gestionan el proceso de construcción, primero, de elaboración del producto, y después cómo lo distribuyen. En este momento, las máquinas se encuentran en una cooperativa de reciclaje. Es más, este producto es el primer producto con valor agregado que desarrolla la cooperativa de reciclaje. O sea, es el único producto que tiene. Se encuentran las maquinarias ahí. En este momento hay un proceso donde
está la información, está la cooperativa, están las maquinarias, falta todavía darle como un movimiento de qué personas van a llevar adelante el proyecto para justamente aplicar la vivienda y demás. Está como en esa etapa final. Que necesitarán capacitación. Sí, hay capacitación, ahí, bueno, muy parecido a lo que había hecho María en la primera ponencia, que hay una transferencia tecnológica donde el Instituto de Investigación se encarga de, con los manuales y se han dado charlas y demás, poder fomentar la producción de entrenamiento térmico. Incluso está en paralelo a otro proyecto. ¿Y la distribución? Eso en este momento todavía no se está como en esa etapa final de producir y llevar y implementar. Bien. Por acá en la sala teníamos a Luciano, no sé si por ahí también, digamos, alguno se quiere anotar, reúne. Yo porque quería ver en relación con este trabajo, en realidad yo trabajo acá con el IFMAT, el Instituto de Física y Materiales, y tenemos un proyecto que son primos, entiendo que hubo alguna relación al principio entre un investigador de IFMAT y alguien de ahí, con lo cual se quedaron los mismos paneles, no los mismos, ¿no? Son parecidos, pero acá en el desarrollo, digamos, un codiseño con la cooperativa de construcción del MTE, el procedimiento para hacerlo, la fórmula debe ser muy parecida, el procedimiento para realizarlo un poco distinto, no hay una prensa, si el sábado están acá, ojalá pueden ir, vamos a visitar esa cooperativa. Pero mi pregunta iba, por un lado, porque me gustaría después quedar en contacto, pero por otro lado, nosotros tenemos acá un tema y es que el proyecto surgió y se logró implementar en varias casas de barrio popular, ¿no? Hay 4 o 5 casas que están revestidas con los paneles. Lo que nos surge ahora es un poco de si nosotros queremos, así surgió el proyecto, así queremos que continúe, pero no encontramos, digamos, por ahora la manera de financiar el aislamiento de las casas de los barrios populares. Quería saber si ustedes habían pensado alguna estrategia. Nosotros estamos explorando posibilidades, pero todavía no tenemos un equipo de marketing como tenía la gente, ¿no? del CED para eso. Sí, justamente, bueno, medio similitud también con lo que comentó. Es como que estamos en ese proceso donde el financiamiento es el principal problema también. Compartimos esa dificultad. Sí, están como todos los contactos de quiénes tienen la materia prima, de dónde se va a hacer, de dónde está todo, pero sí, falta ese plus. Lo que ahora estamos trabajando en el instituto es agregarle todavía un valor más agregado a ese producto para ver si justamente puede, económicamente hablando, este circuito se genere, ¿no? Que tiene que ver con agregarle una base quad y ya directamente agregarle la malla para que se pueda revocar encima. En vez de hacer ese proceso in situ, podría hacerlo directamente en el panel. Bueno, eso tiene que ver con justamente poder dar una respuesta a esto. Si se produce un producto que tiene más valor agregado todavía, puede llegar a fomentar económicamente hablando que se desarrolle. Claro, no, pero ahí el problema es nosotros mismos, porque por ahí hablamos cierto mercado, sí, ahí hay, digamos, un cierto poder adquisitivo, una cierta demanda. El tema que nos pasa a nosotros es con los barrios de casas populares, donde tratamos de llegar a través de la mejora habitacionales, de lo que era la CISU, digamos, pero no logramos que se tenga en cuenta que una mejora de un barrio popular, claro, que en el fondo acá hay mucho ruido de planchones, con lo cual hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, y tranquilamente no lo podría pensar como algo. Pero bueno, creo que hay cosas vías para explorar y el conjunto me espera. Tenemos tiempo para alguna preguntita más, si hay en el MED. Abraham. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Laureano fue el que expuso o Gustavo, disculpen, en el sistema de aislación térmico? Quería hacer una pregunta. Está ahí acá. Está escuchando. Bueno, perfecto. Con respecto a la dosificación, el objetivo fue maximizar el residuo, ¿cierto? Otra pregunta era el grado de caracterización y certificación técnica. ¿Ustedes ya tienen un abanico de conductividad térmica de este producto, como para en aras de aumentar esa aislación térmica de vivienda? Y lo la pregunta es, ¿cuál considerarían que es el ensayo crítico para este tipo de producto? Un ensayo como que es complejo de realizar, ya sea por el costo del ensayo, la preparación de las probetas, etcétera. Perfecto. Sí, con lo que es toda la parte de producción en el sentido de verificación del producto, se ha sometido a pruebas de compresión y también gracias a una becaria doctoral se encargó de hacer justamente todo este procedimiento, de analizar la resistencia térmica. Aproximadamente tiene la mitad de resistencia del material original que viene de manera industrial, ¿sí?
y la mitad de asistencia, doble de tramitancia, y por la tesis doctoral se logró como clasificar el producto, hacer diferentes pruebas de dosificación, para justamente llegar a la proporción exacta donde sea más rentable el producto y que más beneficios genere. ¿Qué más? Bueno, por otro lado también se hizo en esto de lo que es el estudio del producto, se armó una clasificación según la IRAM 11605, el tema de según qué región, que eso está todo hecho, qué grosor de panel corresponde, o sea, se armó todo, se estabilizó, no sé si sería la palabra estabilizó, pero se puso a disposición del público toda esa información. Perfecto, gracias. Bueno, estamos en tiempo para cerrar la mesa. Creo que fue excelente, digamos, por la calidad de las exposiciones. Me parece que me gustaría con Santiago cerrar diciendo que esta mesa, digamos, o sea, los aportes que estuvieron haciendo entre todos remarcan la importancia del conocimiento científico en articulación con los conocimientos que tienen las organizaciones y los sectores populares y otros sectores de la sociedad, y creo que la universidad y los centros de investigación de CONICET, del INTA, etcétera, muestran una vez más la relevancia que tienen para justamente desarrollar procesos sobre los cuales el capital privado no tiene demasiado interés en desarrollar. Nos parece clave reforzar una vez más el compromiso con el sistema público y universal de ciencia y tecnología de nuestro país y de educación pública. Creo que esto es una demostración clarísima de las sinergias que se pueden desarrollar, que se vienen desarrollando hace un montón de tiempo y hacia dónde, digamos, o sea, se puede trabajar en nuevos procesos, nuevos materiales, nuevas tecnologías, etc. Así que creo que podemos cerrar con un grande aplauso para toda la mesa. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Van a quedar grabados, ¿no? Sí, ya la grabamos. Tienen todos, por lo menos hay un ponente de cada presentación que tienen mail del resto, así que si hay alguno que quiera el otro, lo pasan. Cualquier otra cosa nos pueden escribir a nosotros dos, que no hay ningún problema, podemos contactar en algún caso que haya alguna cuestión en otra mesa o en algún lugar que estén interesados. Y la página. Seguramente las grabaciones se van a subir a la página. De RIAR, a la página de RIAR. Y lo que tenemos que ver, porque dijeron, es que si vamos a subir los links donde vamos a transmitir los meet donde se va a estar para los diferentes paneles y eso, porque no lo divulgamos en la apertura, por ejemplo. Sí, está en el programa. ¿Está en el programa? No, está en el programa entonces. Para los que preguntaron, está en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí.